Muchas personas llegan, bajan y se terminan perdiendo porque estamos hablando de cuevas de millas y millas y millas. Yo estuve buscando por un rato, no encontré nada, pero que esta agua tiene muchos secretos guardados, los tiene, créanme que sí. Los timicuas se cansaron y dijeron, basta, va a haber una rebelión. Realmente había progresado muy bien por más de 50 años, fuera completamente abandonada y destruida. Triste, pero bueno, así es la historia. Hey, ¿qué muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video. Un día más recorriendo los hermosos manantiales de Florida. Y es que ustedes saben que para mí estos sitios son súper especiales, me encantan, son bellos. Pero además de eso, la gran mayoría tiene historias muy interesantes e importantes. Y sobre todo, este es el que venimos el día de hoy. ¡Vamos! Nos encontramos ubicados en Ichitoki Spring y lo primero que quiero llegar a hacer es meterme al agua, y es que en este sitio hay dos manantiales. Quiero hacerlo rápido antes de que llegue más gente porque sé que se va a llenar, y es que este es muy popular. Wow, la verdad es que este camino está muy bonito, rodeado de muchos árboles, el agua está justo por allá y la verdad es que se ve como muy de película. Uno de los manantiales se encuentra por allá y el otro se encuentra después de este camino. Realmente no sé qué tan largo es este camino, esperemos que no mucho, pero este manantial que estamos yendo me parece súper interesante y ya les voy a contar por qué. Y llegamos al primer manantial del día de hoy. Este manantial se llama Blue Hole Spring. Wow, lo cristalina que es el agua. De los dos manantiales que se encuentran en el parque, en este es el único en el que usted puede bucear. Si me escuchó bien, bucear. Y es que este por eso llega a ser tan popular. A pesar de ser mucho más pequeño, aquí se encuentra una caverna, la cual es la entrada a todo un mundo submarino. Si usted es nuevo en el canal, muy probablemente no sabe lo que yo le hablo, pero si no, muy rápidamente, imagínese que el suelo en Florida está hecho de una piedra llamada piedra caliza porosa. Por eso es que en Florida hay tantos sumideros, huecos que se abren de la nada, pero también es la razón por la que aquí en Florida tenemos tantos manantiales. El sitio donde más manantiales hay en todo el mundo es Florida. Por eso mismo, porque debajo de nosotros, aunque ustedes no lo vean, hay un montón de cuevas. Esas cuevas aquí en los manantiales es donde básicamente usted puede ingresar. Si usted sabe bucear en el océano, no significa que usted sepa bucear en las cuevas. Y es que en las cuevas es mucho más peligroso. Usted puede llegar a perder su vida sin ninguna clase de problema y créame, nadie lo va a venir a rescatar. Muchas personas llegan, bajan y se terminan perdiendo porque estamos hablando de cuevas de millas y millas y millas. Esa es la diferencia. Un sitio impresionante, y por eso mismo es que ahí fue donde se encontraron tantos fósiles. Todos ellos están buceando. Y es que este manantial en específico es conocido por sus cuevas subterráneas. Todas esas burbujas es porque los buzos están por allá abajo. En ese sitio se encontraron huesos de mastodonte, de mamut, de caballos prehistóricos de Florida, de hace incluso más de 15.000 años algunos. Es que eso es lo más brutal, unos perezosos gigantes que son enormes, por algo el nombre, castores y un montón de animales más. Pero también se encontraron puntas de flecha, lanzas, un montón de cosas que pertenecieron a los Timicua durante cientos de años. ¡Qué brutalidad! ¿Se imaginan cuando de este mismo sitio sacaron huesos de mastodonte, dientes de sable, perezoso gigante y un montón de animales más? ¿Se imaginan eso? Yo creo que ya es hora de meternos, y de hecho por allá está la cueva más grande, que es el sitio donde les comenté que encontraron muchos fósiles de animales.
¿Y qué les pareció el agua, muchachos? Si les gustó ese sitio, está brutal. Algún día voy a aprender eventualmente a meterme por allá y descubrir todo ese mundo que está allá abajo. Es que es muy lindo, pero también es muy peligroso. Y si usted no lo sabe hacer, no la va a contar, así de simple. Literalmente desde acá nace el río que está por allá abajo, pero aquí está naciendo. Por eso es que la corriente es tan fuerte. Y con tantos fósiles que han encontrado, yo estoy seguro que allá abajo, pero incluso aquí en las orillas, debe haber incluso muchos más. Yo estuve buscando por un rato, no encontré nada, pero que esta agua tiene muchos secretos guardados, los tiene. Créame que sí. Y si el agua de este manantial los tiene, imagínense la de por allá del río. Un sitio muy bonito. Vamos a ver si ahorita podemos coger un kayak y recorremos todo ese río. Miren esa tortuga. Acabó de poner sus huevos y los está enterrando. Qué lindo. Y yo sé que para muchos de ustedes esa palabra Ichitoki Spring, que ese nombre suena raro, ¿cierto? Y es que Ichitoki es una palabra que le pertenecía a los Timucua, los nativos que habitaron toda esta zona, que hasta el día de hoy realmente no sabemos qué significa muy bien. Hay dos significados según lo que se sabe, pero realmente no se puede comprobar al 100% cuál es el significado real porque ya no hay gente que hable esa lengua. Pero el más aceptado es la represa del Castor o el estanque de donde brota agua. Esos son los dos significados que se le puede dar a esa palabra, pero realmente hasta el día de hoy no sabemos al 100%. Vamos a ir un poco más específicos. Los Timucua, ¿quiénes eran ellos? Y es que era una tribu bastante numerosa, fuerte, guerrera. De hecho, la manera en la que ellos se identificaban y el poder se daba, por decirlo así, era por medio de tatuajes. La persona que tuviera más tatuajes usualmente en la tribu era aquella persona que estaba a cargo de la tribu, el líder, por decirlo así, el cacique. Algo curioso de esta tribu es la altura, y es que eran conocidos como una tribu de gigantes. Cuando los españoles llegan aquí a las costas de Florida, se dan cuenta que los Timucua, a diferencia de otros nativos de la zona de América, el Nuevo Mundo, ellos eran bastante grandes. Es que estamos hablando de que la altura promedio de los Timucua era de 1,80, cuando la de los españoles era de 1,65. Ellos quedaron impresionados al ver a esta gente súper atlética, grandísima, llena de tatuajes y tras del hecho guerrera. Su dieta se basaba en frutas, en vegetales de la zona, también cazaban mucho, pero sobre todo pescaban. Y es que se movían por medio de una clase de canoas y utilizaban el río Ichitoki, el que acabamos de ver, para moverse entre diferentes tribus y también cazar y pescar. Y es que para los Timucua los cuerpos de agua eran sagrados, sobre todo los manantiales que abundan aquí en Florida. ¿Pero por qué? Muy simple, porque los Timucua sabían que si necesitaban comer, podían ir al manantial y allá iban a encontrar vida. Iban a encontrar pescados o animales que cazar o vegetación. Los manantiales siempre han sido vistos como una forma de vida muy buena y por eso es que para ellos era tan sagrado y tan importante mantenerlos. Aquí nos encontramos un hueso, pero no sabemos de qué animal puede llegar a ser. ¿De qué creen que sea este hueso? Parece un fémur, ¿no? ¿De qué animal podría ser? ¿Tal vez un conejo? ¿Una rata muy grande? ¿Algún fósil de hace 10.000 años tal vez? No lo sabremos. Miren este sitio tan bello. Wow. Algo muy curioso del agua de los manantiales es que durante todo el año mantiene la misma temperatura, entre 20 a 22 grados, lo cual durante el invierno la hace sentir un poco más caliente de lo que en realidad es, y durante el verano refrescante. Actualmente se siente helada. Obviamente no podemos venir aquí sin nuestro snorkel, y es que con esta agua tan cristalina, las maravillas que podremos encontrar abajo son brutales. Y es que, como un dato curioso y como les comenté antes, en este sitio y en el otro spring que se encuentra en el parque, se han encontrado bastantes fósiles de la era de hielo. Imagínense eso. ¿Quién quita que tal vez nos encontráramos algo? Uno nunca sabe.
¿Cómo vieron eso, muchachos? El cuerpo de una tortuga. Nos encontramos ubicados en la parte norte del parque. Y es que en la parte norte es donde van a estar las zonas de nado. Esta, por ejemplo, y la otra que está por allá metida. En la zona sur es donde usted puede lanzar su kayak, pero no puede nadar. No sé si eso es un alligator o es un tronco. Bueno, ya lo averiguaremos. Aquí nace y por allá sigue hasta el fondo. Este acá es una clase de centro visitantes. Está bien interesante. Vamos a entrar a ver qué hay. Y está brutal. Oh, de hecho, miren, este ha de ser alguno de los fósiles encontrados. Estos son huesos encontrados dentro de estos manantiales. Huesos de cientos de miles de años. Y aquí simulan una de las cavernas subterráneas. Y es que por debajo de Florida se encuentran unas cavernas y tienen más o menos esta forma, pero debajo del agua. Más o menos así se ven. Y allí se encontraron cosas como estas. Esta es una canoa de los Timucua, más o menos se veía así en su tiempo. Qué brutal, hace más de 8000 años se construyó. ¿Se imaginan encontrarse algo como eso? Miren, este fue el primer spring que fuimos, este fue el segundo, que este es el de las cuevas, y de ahí sale el río Ichitoki, donde se nutre cada vez más y más de diferente agua, de diferentes manantiales. Entonces al comienzo es acá, pero después va bajando y cada vez se pone más grande porque se nutre de mucha más agua de diferentes sitios. Esta es una muy buena ilustración hasta que termina juntándose con el río Santa Fe, pero básicamente nace de los manantiales que visitamos el día de hoy. Wow, no estaba esperando realmente mucho del centro de visitantes, pero la verdad vale mucho la pena y creo que es lo que más me ha gustado de todo el día de hoy. Y es que tienen una canoa de los Timucua, eso está brutal, tienen dientes, tienen puntas de lanza, de todo lo que hablamos que se encontró en el manantial anterior, aquí tienen buena parte de ello. La otra parte me imagino que será en el Museo de Historia Natural de Florida, que se encuentra en Gainesville, realmente no muy lejos de acá, pero brutal. Mientras llegamos al río les voy a seguir contando la historia de los Timucua. Y es que los Timucua vivieron aquí durante cientos de años. Después de un tiempo, después de la llegada de los españoles, a pesar de la llegada de estos hombres europeos y que realmente no se querían, sí se llegó a ciertos acuerdos y con el tiempo los Timucuas terminaron incluso cediendo ante los españoles. Se quedaron alianzas y los Timucua dejaron españoles entrar en sus aldeas. Y todo iría relativamente bien hasta 1608, cuando las cosas empezaron a empeorar muchísimo. Durante este año, Martín Prieto, un padre franciscano, llega a la aldea de Ichitoki, una aldea rodeada y llena de nativos americanos. Él tiene dos misiones: primero, colonizar, y segundo, evangelizar. Convertir a estos nativos americanos que nunca se les ha enseñado la palabra de Dios a muy buenos católicos, y al comienzo funcionó. Y yo sé que muchos de ustedes dirán: Marco, pero ¿cómo así que esta tribu guerrera, fuerte, alta, realmente cayó tan fácil, no se resistió ante los españoles? ¿Por qué aceptaría sus creencias? ¿Y por qué dejaría que un padre franciscano se les meta en la tribu? Y es que realmente no fue así. Al comienzo los Timucuas realmente no querían los españoles, pero con el tiempo fueron soltando. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta del poderío militar tan fuerte que tenían los españoles, sobre todo en la ciudad de San Agustín. Ellos se dan cuenta de eso y el cacique dice: ¿sabe qué, hermano? Si yo, para proteger a mi pueblo, tenemos que cambiar ciertas costumbres, lo haremos siempre y cuando estemos bien, estemos unidos y podamos seguir manteniendo nuestras costumbres a pesar de que nos evangelicemos. Y de hecho así fue. Incluso el cacique de esta tribu de Ichitoki se bautizó. Después de la evangelización de esta tribu, se le cambia el nombre, ya no se llamaba tribu Ichitoki, sino que ahora se llamaba la misión San Martín de Timucua. Y es que realmente Timucua era el nombre de la tribu, San Martín demostraba que ya no pertenecían a lo que fueron antes, que ahora son católicos, y así entran en el sistema español. Y es que no es lo mismo un nativo americano a una persona que se convirtió al catolicismo, y especialmente gracias a los padres franciscanos. Todo cambiaba, porque es que cuando los nativos americanos realmente no creían en Dios y no eran católicos, realmente
realmente era mucho más fácil de vulnerar sus derechos. Después de que ellos se transformaban en católicos, la cosa cambiaba completamente, porque aunque seguían siendo vistos como indígenas, ya eran católicos y ya no se podían hacer tantos abusos como se habían hecho en el pasado. Sin embargo, sí se podían seguir haciendo para los españoles. A pesar de que en algún momento llegó a haber alguna diferencia entre los españoles y los timicua, realmente empezaron a trabajar de la mano. Los timicuas estaban convirtiendo, estaban creyendo en un dios nuevo, estaban aceptándolo muy bien, y así fue durante muchísimos años. Pero desde 1614 las cosas cambiaron un poco, y es que se empezaron a enfermar muchísimo gracias a todas las enfermedades traídas desde Europa por parte de los europeos. Los timicuas realmente no estaban preparados, su sistema inmunológico era diferente al de ellos, y por eso es que ellos fallecían con tanta facilidad. De 1614 hasta 1650, la cantidad de timicuas que fallecieron a causa de las enfermedades era ridícula, era aterradora. Debido a que muchos timicuas habían fallecido, esto hacía que los que estaban sanos tuvieran que trabajar el doble y hasta el triple. Y ahí es donde empezó el problema, porque los españoles empezaron a explotar a los timicuas de una manera inhumana. Los hacían cargar con cosas de 120 kilos, sobre todo maíz y diferentes frutos, hasta San Agustín, que queda alrededor de 125 kilómetros. Estamos hablando de caminar bajo ese sol, en plena selva, con un montón de peso en su espalda, y eran obligados y explotados gracias a que muchos otros timicuas murieron. Básicamente el trabajo se les acumuló y los españoles los empezaron a abusar de una manera inhumana, terrible, y los timicuas se cansaron. En 1656 los timicuas se cansaron y dijeron: basta, va a haber una rebelión. Y es que Lucas Menéndez, el cual era el líder de San Martín, lo que anteriormente era la tribu de Ichitoki, se cansó. Y es que Lucas Menéndez no era un español, tenía nombre español, pero él seguía siendo timicua. Recuerden que ellos ya se habían evangelizado hace unas buenas décadas y por ende la influencia española ya era mucho más fuerte. Pero él se cansó y empezó a reunir varios líderes timicua de la zona para pelear contra los españoles y terminar el abuso que se les estaba dando. Se unieron varias tribus, recuperaron la misión de San Martín, o sea, Ichitoki, este sitio, y mataron a los españoles y a los padres franciscanos que estuvieran allí. Y después de eso todo estuvo en calma para los timicuas durante algunos meses, pero esto no se iba a quedar así. Y es que en San Agustín escucharon la noticia y no les gustó para nada. Los españoles se cansaron y dijeron: ¿sabe qué? Si quieren pelea, guerra van a tener. Y mandaron a un montón de soldados para destruir todo lo que hubiera acá. Después de muchos meses, muchos soldados españoles mandados directamente desde San Agustín llegan a este sitio, destruyen la aldea de San Martín, la queman, aquellos nativos que sobrevivieron los hicieron reubicar en otras zonas, y a los 11 caciques que hicieron esta rebelión, incluyendo a Lucas Menéndez, los colgaron en el bosque para demostrar su poderío y para que a ningún timicua se le ocurriera nuevamente rebelarse. Después de eso, como esta zona ya quedó completamente quemada y realmente los españoles no estaban felices con lo que aquí había pasado, decidieron abandonarlo. Y este sitio estuvo abandonado por más de 300 años en los que solo la naturaleza mandó aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo vieron esa historia? Bastante triste, sangrienta, como un pueblo acepta al otro y después los españoles abusaron mucho de los timicuas hasta el punto de que se rebelan y después vienen y los destruyen y permiten que todo esto se queme y toda esa misión de San Martín, que realmente había progresado muy bien por más de 50 años, fuera completamente abandonada y destruida. Triste, pero bueno, así es la historia. Pero Marco, ¿cómo recuperaron este sitio? ¿Por qué estamos el día de hoy acá? Y es que mire, es lo más curioso. Se sabía, gracias a registros de San Agustín, que la misión San Martín había existido, que había un sitio que se había llamado así, que los nativos habían estado por acá, pero realmente no se sabía en qué sitio estaba específicamente. Se descubrió que estuvo aquí porque después de muchos años, por allá para los años 40, 50, diferentes estudios dentro del río Ichitoki, los diferentes manantiales, descubrieron cerámica, pero no cerámica timicua, sino que también cerámica española. Y ahí fue donde dijeron: ¿sabe qué? La misión de San Martín estuvo acá, pero después fue abandonada, y después de mucho tiempo, gracias a la cerámica que ellos habían traído de España, los pudimos encontrar, y esa cerámica estaba en el río. Curioso, ¿no? Es más, ya que estamos hablando tanto del río, vamos a visitarlo, que ya casi llegamos. Aquí hay varias canoas, también hay kayaks, y es que realmente yo tenía muchas ganas de meterme a ese río, que es un lazy river, un río perezoso. Básicamente la corriente es muy suave. ¿Por qué hoy no vamos a entrar al río como lo teníamos planeado? Simple, por cuestión de costos. Y es que imagínense que yo tengo mi propio kayak, pero mi kayak es inflable. Como me iba a tocar caminar mucho con mi kayak inflable, yo dije: no, pues mejor rento uno. Miren, la página decía que costaba $40 por 2 o 3 horas de kayak para 2 personas, pero cuando llegué acá me di cuenta que eran $70 más $8 para llevar el kayak de donde me deje el río para devolverme acá. Entonces realmente me parece bastante costoso, eso casi no me gusta, y pues actualmente no tengo tanto dinero. Entonces por eso es que el día de hoy no vamos a entrar al río, pero tal vez en otra ocasión sí lo haremos.
La razón por la que ustedes pueden ver tantas personas con esa clase de flotadores es porque este sitio es conocido por eso. Debido a que el río es muy tranquilo, las personas vienen con esa clase de flotadores, los rentan o traen de por sí los suyos, se meten en ellos y dejan que el río los lleve todo hasta abajo. Es algo bastante relajante. El recorrido es de 3 horas más o menos, 3 horas a 2 horas y media. Pero este sitio es conocido por eso. A eso en inglés se le dice tubing. Otra de las razones por las que yo realmente no quise entrar hoy es porque vi mucha gente, y es que en serio hay demasiada gente. Yo no me imaginé que a este sitio llegara a ir tanta gente, pero es que vienen y no paran de llegar, y eso no significa nada malo, pero realmente a mí no me gusta cuando hay mucha gente, pues de por sí es costoso. Yo la verdad es que prefiero hacerlo en otra ocasión o en otro sitio, pero este es el río Ichitoki. Presten atención, acabo de entrar un grupo bastante grande que fue el que les mostré, y ya por atrás mío viene otro y otro y otro. Es mucha gente, entonces no sé, eso sí casi no me gusta, pero el río se ve bonito y se ve muy clarito, eso sí. El río Ichitoki nace en un manantial que se llama Head Spring, que fue uno de los primeros que visitamos. Después pasa por Blue Hole Spring y después otros 7 manantiales le siguen dando agua. Cuando el río Ichitoki crece lo suficiente, se termina fusionando con otro río que en el pasado ya conocimos, se llama el río Santa Fe, un río el cual ya hemos navegado bastantes veces. Algo curioso es que a pesar de que bastante gente viene a este sitio, lo visita y entra al río, realmente el río está bastante limpio, lo cuidan muchísimo y está súper bien. Bueno, y con esto vamos a llegar a la conclusión de este video. Quiero que usted me deje aquí en los comentarios qué le pareció. ¿Vendría a este sitio, Ichitoki Spring? Un sitio que a mi opinión personal es bonito, tiene lo suyo. Los dos manantiales son muy bonitos. Recuerde, entrada sur y entrada norte. Si usted quiere nadar y bucear, tiene que entrar por la norte, no por la sur, que fue al comienzo lo que yo hice. Entonces, le recomiendo que se asegure bien de mirar qué es lo que quiere para saber dónde va a entrar. Un sitio bonito, me gustó bastante. Sin embargo, siento que se llena mucho y eso realmente no es que me guste demasiado. Eso sí, el río Ichitoki es muy limpio, lo cuidan muchísimo, y es que se nota el esfuerzo por parte de parques estatales para mantenerlo súper bien cuidado. Me gusta bastante, pero se llena muchísimo y hay que esperar bastante. Entonces, espero que les haya gustado mucho el video. Recuerde, tengo Instagram, Facebook, TikTok, y mucha de la gente que me ve realmente no me sigue en el canal. Entonces yo le invito a que si por favor usted puede, sígame, apoyen para que yo pueda seguir trayendo esta clase de videos al canal que a usted como a mí nos encantan. Nos vemos la otra semana, muchachos, los quiero mucho y chao.